Mi nombre es Patrick y esta es la historia de cómo una sola llamada telefónica destruyó mi familia para siempre. Era 23 de diciembre de 2024 y yo estaba en mi pequeño apartamento de un ambiente, preparando mi cena navideña para uno. Sí, para uno. Porque después de años siendo el hermano problemático, el que nunca hacía nada bien, había decidido pasar la Navidad solo. Llevaba 3 años sin hablar con mi familia. 3 años desde que me dijeron que era una carga y que nunca llegaría a nada. Mi hermano Carlos, el adorado, el perfecto, el que siempre tuvo todo servido en bandeja de plata, había conseguido trabajo en una empresa de inversiones gracias a los contactos de papá. Yo, mientras tanto, trabajaba doble turno en una fábrica para pagar mis estudios nocturnos de contabilidad. Pero esa noche, mientras calentaba mi cena congelada, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. ¿Señor Patrick Mendoza?, preguntó una voz profesional. Sí, soy yo. Soy el abogado Martínez, del bufete García y Asociados. Necesito hablar con usted urgentemente sobre una herencia. Mi corazón se detuvo. Pensé en mi abuela Esperanza, la única persona que siempre creyó en mí, que murió hace 5 años. Ella me había dicho que me había dejado algo. Pero nunca imaginé. Su abuela le dejó la totalidad de sus inversiones en criptomonedas. Señor Mendoza, usted acaba de heredar 55 millones de euros. El teléfono se me cayó de las manos. 55 millones. Mi abuela, que vivía en una casa humilde, que siempre se quejaba de que no tenía dinero, había sido millonaria, en secreto. Pero señor, continuó el abogado, cuando recuperé el teléfono, hay una condición. Su abuela especificó que esta herencia debe mantenerse en secreto por 48 horas antes de que pueda acceder a ella completamente. Era muy clara en que quería que usted supiera quién lo amaba realmente. Antes de que el dinero cambiara las cosas, colgué el teléfono y me quedé mirando la pared. 55 millones de euros. Yo, el fracasado de la familia, el que nunca servía para nada, acababa de convertirme en millonario, pero entonces como si el universo quisiera probar algo. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Carlos. Patrick, hermano, ¿cómo estás? Su voz sonaba diferente, dulce, casi arrepentida. Bien, Carlos. ¿Qué necesitas? Mira, sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero es Navidad. Mamá te extraña mucho. Todos te extrañamos. ¿Por qué no vienes mañana? Haré esa pasta que te gusta, por primera vez en 3 años. Mi hermano me estaba invitando a casa. ¿Coincidencia? No lo creo. Pero decidí jugar. ¿En serio me extrañan? Por supuesto. Patrick, eres mi hermano. Siempre lo has sido. Mentiroso. Hace 3 años me dijiste que era la vergüenza de la familia cuando perdí mi trabajo. Pero ahora tenía curiosidad. Está bien, Carlos. Iré. Mañana, perfecto. Y Patrick, ¿cómo van tus finanzas? Sé que has estado luchando. Si necesitas ayuda. Ahí estaba. La verdadera razón de la llamada. De alguna manera, se habían enterado del dinero. Estoy bien, Carlos. Nos vemos mañana. Esa noche no pude dormir. Mi mente no paraba de dar vueltas. ¿Cómo se habían enterado? ¿El abogado había filtrado la información? ¿O era realmente una coincidencia? Pero había algo más que me molestaba. Durante 3 años, ni una llamada. Ni un mensaje. Ni siquiera cuando estuve en el hospital por una apendicitis de emergencia. Nada. Y ahora, justo cuando heredaba una fortuna. Todos me extrañaban. Decidí que iría a la cena navideña. Pero no como el Patrick humilde y necesitado que esperaban. Iría como el Patrick que había aprendido a valorarse a sí mismo, el que había sobrevivido sin ellos. A la mañana siguiente, compré el regalo más caro que pude encontrar, una botella de champán de 500 euros. No porque quisiera gastar dinero, sino porque quería ver sus reacciones. Cuando llegué a la casa familiar, la misma casa donde crecí pero de la cual había sido expulsado emocionalmente, mamá corrió a abrazarme. Pero sus ojos, buscaban algo más. Patrick, mi amor, qué guapo estás. ¿Has subido de peso?
Te ves próspero, próspero. ¡Qué palabra tan interesante! Carlos apareció con su sonrisa perfecta. Esa que siempre usaba cuando quería algo. Hermano. ¡Qué alegría verte! Me abrazó, pero sentí sus manos palpando mi reloj, evaluando mi ropa. Papá se acercó, más distante pero inusualmente cordial. Patrick. Hijo. Me alegro de que hayas venido. Hijo. Hacía años que no me llamaba así. Durante la cena, las preguntas comenzaron, sutiles al principio, luego más directas. ¿Cómo está tu trabajo, Patrick? ¿Sigues en ese apartamento pequeño? ¿Has pensado en invertir en algo? Entonces mamá, con lágrimas en los ojos, dejó caer la bomba. Patrick. Sé que hemos cometido errores. Fuimos muy duros contigo, pero eres nuestro hijo, y bueno, hemos escuchado rumores sobre una herencia. El silencio llenó la habitación. Ahí estaba. La verdad desnuda. ¿Rumores? Pregunté, fingiendo inocencia. Carlos se inclinó hacia adelante. Mira, hermano, sabemos que la abuela Esperanza te dejó algo, y queremos ayudarte a manejarlo. Yo trabajo en inversiones. ¿Papá tiene contactos en bancos de ayudarme? La risa que salió de mi garganta fue fría. ¿Dónde estaban cuando necesitaba ayuda para pagar el hospital? Cuando perdí mi trabajo y no tenía para comer. Patrick, no seas así, murmuró mamá. No sea cómo. ¿Honesto? Durante 3 años fui invisible para ustedes. 3 años, en los que no existí. Pero ahora que creen que tengo dinero. Soy el hijo pródigo que regresa. Me levanté de la mesa. Todos me miraban con una mezcla de pánico y codicia. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Continué. Que tenían razón, nunca fui lo suficientemente bueno para esta familia, pero no porque fuera un fracaso, sino porque ustedes nunca fueron lo suficientemente buenos para mí. Salí de esa casa con el corazón roto pero la mente clara. Había visto la verdad que siempre había temido. Mi familia solo me quería cuando podía beneficiarlos. Pero la historia no terminaba ahí. Oh, no, apenas comenzaba. Durante los siguientes días, mi teléfono no paraba de sonar. Primero fue Carlos, luego mamá, luego papá. Mensajes, llamadas perdidas, incluso llegaron a mi trabajo. Patrick. Por favor, hablemos. Hijo, no te vayas. Así, hermano, podemos solucionar esto. Pero yo había tomado una decisión. Iba a darles exactamente lo que se merecían. La verdad, el 27 de diciembre. Llamé a cada uno de ellos y les dije que quería hablar. Los cité a todos en un café público, neutral. Cuando llegué, ya estaban ahí, nerviosos pero expectantes. Bien, dije, sentándome frente a ellos. Hablemos de la herencia. Los ojos de todos se iluminaron. Patrick, comenzó papá, queremos que sepas que independientemente del dinero, eres nuestro hijo. ¿Independientemente? Lo interrumpí. Papá, hace 4 años, cuando perdí mi trabajo, vine a pedirte ayuda. ¿Recuerdas lo que me dijiste? Su rostro se puso pálido. Me dijiste que era hora de que aprendiera a ser un hombre. Que no ibas a mantener a un fracasado. Que Carlos nunca te había pedido ayuda porque era responsable en Patrick. Yo no he terminado. Mi voz se había vuelto fría, controlada. Mamá, cuando estuve en el hospital, solo. Completamente solo. Te llamé pidiendo que vinieras. ¿Sabes lo que me dijiste? Mamá comenzó a llorar. Me dijiste que estabas ocupada con la graduación de Carlos, que ya era grande y podía cuidarme solo. Hijo, por favor. ¿Y tú? Carlos, me volví hacia mi hermano. ¿Recuerdas la última vez que hablamos antes de la llamada navideña? Carlos, tragó saliva. Me dijiste que era una vergüenza. ¿Que papá se avergonzaba de mí? Y ojalá no fuera tu hermano. Patrick, yo estaba enojado. No lo decía en serio. Ah, ¿no? Porque sonaba bastante serio cuando se lo dijiste a toda la familia extendida en el cumpleaños del tío Roberto. El silencio fue sepulcral. Ahora, continué, quieren hablar de la herencia. Quieren ayudarme a manejar el dinero. Quieren ser mi familia otra vez. Me levanté y los miré a los 3. Pues bien, aquí está la verdad, sí. La abuela Esperanza me dejó una herencia. Una herencia de 55 millones de euros. Los ojos de todos
se agrandaron. Mamá se llevó las manos a la boca. Pero hay algo más que deben saber. Ella me dejó una carta donde explica por qué me dejó todo a mí. Saqué una carta de mi bolsillo. Era real, del abogado me la había entregado esa mañana. ¿Quieren escuchar lo que dice? Todos asintieron desesperadamente. Abrí la carta y comencé a leer. Mi querido Patrick, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy contigo. Quiero que sepas que siempre fuiste mi nieto favorito, no porque fueras perfecto, sino porque fuiste el único que me visitaba sin necesitar nada a cambio. Mientras los demás venían solo cuando necesitaban dinero, tú venías solo para hacerme compañía. La voz se me quebró. Era cierto. Yo era el único que visitaba a la abuela regularmente. He estado observando cómo te trata tu familia, Patrick. He visto cómo te humillan, cómo te desprecian, cómo te hacen sentir que no vales nada. Pero yo veo lo que ellos no ven. Tu corazón noble. Tu trabajo duro, tu resistencia. Mamá estaba llorando abiertamente ahora. Por eso te dejo todo mi dinero. No porque lo merezcas por ser mi nieto, sino porque lo has ganado siendo el hombre bueno que eres. Pero te hago una petición, no dejes que este dinero te cambie. Y no dejes que los demás te usen por él. Cerré la carta y miré a mi familia. ¿Saben lo que es más doloroso de todo esto? Que la abuela vio lo que ustedes me hacían, y lo sabía. Ella sabía que ustedes me despreciaban. Patrick, murmuró papá, ¿podemos cambiar? Me reí amargamente. Después de 28 años de vida, ¿van a cambiar ahora? Justo cuando tengo dinero. No es por el dinero, insistió Carlos. Es porque nos dimos cuenta de que te necesitamos. ¿Me necesitan? ¿O necesitan mi dinero? Te necesitamos a ti, gritó mamá. Eres nuestro hijo. Entonces respondan esto. Mi voz se volvió fría como el hielo. Si mañana descubrieran que todo esto es mentira, que no hay herencia, que sigo siendo el mismo Patrick pobre y fracasado de siempre, ¿seguirían aquí suplicando por mi perdón? El silencio que siguió fue la respuesta más honesta que habían dado en años. Eso pensé, dije, levantándome. Ahora sé exactamente qué tipo de familia tengo. Mientras caminaba hacia la puerta, escuché a Carlos gritar, Patrick, no puedes hacer esto. Somos tu familia. Me volví una última vez, ¿no? Carlos, una familia es lo que tienes cuando alguien te ama en tus peores momentos. Ustedes solo me quieren en mis mejores momentos. Eso no es familia. Eso es conveniencia. Pasaron 2 semanas desde esa confrontación en el café. 2 semanas en las que mi teléfono no paraba de sonar. Mensajes de voz desesperados, cartas dejadas en mi puerta. Incluso intentos de mis tíos y primos de mediar en la situación. Pero no eran mensajes de disculpa genuina. Eran estrategias. Manipulación pura. La primera semana, los mensajes eran súplicas desesperadas. Patrick, por favor, entiende que estábamos confundidos. Hijo, el dinero nos cegó, pero ahora vemos claro. Hermano, siempre fuiste importante para nosotros. La segunda semana, cuando no respondí, cambiaron de táctica. Llegaron las amenazas veladas. Patrick, no seas egoísta. Piensa en la familia. Ese dinero puede ayudar a muchas personas. No solo a ti. Si realmente nos amaras, nos perdonarías. Incluso intentaron usar el chantaje emocional. Mamá me envió una foto de cuando era niño, con el mensaje, ¿recuerdas cuando éramos felices? Podemos volver a serlo. Pero yo había tomado una decisión que cambiaría todo para siempre. Era 10 de enero cuando cité a mi familia por última vez, esta vez en la oficina del abogado Martínez. Quería que hubiera testigos profesionales de lo que estaba a punto de hacer. Durante esos días, había estado investigando. Había descubierto que Carlos había hablado con varios de sus amigos sobre el dinero de mi hermano idiota. Que papá había calculado cuánto podría invertir si convencía al tonto de Patrick. Que mamá había estado viendo casas más grandes en internet. Todo esto lo supe por mi prima Lucia. La única persona de la familia que había intentado defenderme todos estos años.
Ella me había estado enviando capturas de pantalla de los grupos familiares de WhatsApp. Tenemos que hacer que Patrick entre en razón, había escrito Carlos. El chico siempre fue resentido. Pero el dinero nos puede ayudar a todos, había respondido papá. Yo sé cómo manejarlo. Siempre fue el más sensible. Un poco de culpa y listo, había añadido. Mamá. Cuando llegaron a la oficina del abogado, sus rostros mostraban una mezcla de esperanza y terror. Habían pasado 2 semanas rogando por mi perdón, prometiendo cambiar. Jurando que el dinero no importaba. Patrick comenzó mamá tan pronto como me vio, hemos estado pensando mucho. Tienes razón. Fuimos terribles contigo. Pero queremos compensarte. Compensarme. La interrumpí. ¿Cómo planean compensar 28 años de menosprecio? Podemos empezar de nuevo, dijo papá. Como una familia real, me senté frente a ellos. Déjenme contarles lo que descubrí estas 2 semanas. Saqué mi teléfono y comencé a leer. Carlos, mensaje del 2 de enero, tenemos que hacer que Patrick entre en razón. Ese dinero nos puede cambiar la vida a todos. El rostro de Carlos se puso pálido. Papá, mensaje del 4 de enero, el chico siempre fue resentido, pero 55 millones pueden ayudarnos a todos. Hay que ser estratégicos. Papá abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Mamá. Mensaje del 6 de enero, yo sé cómo manejarlo. Siempre fue el más sensible. Un poco de culpa y listo. Mamá comenzó a llorar, pero ya no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de pánico. ¿Cómo conseguiste esos mensajes?, preguntó Carlos. ¿Lucia me los envió? Al parecer. Hay alguien en la familia que sí tiene conciencia. El abogado Martínez se aclaró la garganta. Señor Mendoza. ¿Estás seguro de que quiere proceder con esto? Completamente seguro. Me volví hacia mi familia. ¿Saben cuántas veces me visitaron en el hospital durante mi recuperación? 0. ¿Saben cuántas veces preguntaron cómo estaba cuando perdí mi trabajo? 0. ¿Saben cuántas veces me invitaron a alguna celebración familiar en los últimos 3 años? 0. Sus rostros se fueron descomponiendo, pero ¿saben cuántas veces me han contactado desde que se enteraron de la herencia? 147 veces. 147 llamadas, mensajes y visitas en 2 semanas. Patrick, por favor, murmuró Carlos. No he terminado. ¿Saben lo que más me duele? Que durante todos estos años ustedes pensaron que yo era el problema. Que yo era el que no encajaba. Pero la verdad es que ustedes nunca fueron dignos de mi amor. Me levanté y les mostré otro documento. Esto es un informe de un detective privado que contraté. Quería saber exactamente cómo se habían enterado de la herencia. Sus ojos se agrandaron de terror. Resulta que Carlos sobornó a la secretaria del bufete de abogados. Le pagó 500 euros por la información 5 días antes de la llamada casual de Navidad. Patrick, comenzó Carlos, no digas nada. Porque hay más. Papá, tú llamaste a 3 bancos diferentes preguntando sobre préstamos usando mi herencia como garantía. Mamá. Tú fuiste a una inmobiliaria a preguntar por casas de lujo. El silencio en la habitación era sepulcral. Todo esto, mientras me enviaban mensajes diciéndome que me amaban sin importar el dinero. Me dirigí al abogado, señor Martínez. Proceda con lo que discutimos. Patrick, ¿qué estás haciendo?, preguntó. Papá, con pánico en la voz, estoy haciendo lo que debería haber hecho hace años, elegir mi propia familia. El abogado sacó unos documentos. Señor Mendoza ha decidido donar la totalidad de su herencia a organizaciones benéficas que ayudan a jóvenes en situación de abandono familiar. La habitación se llenó de gritos. No puedes hacer eso. Patrick, piénsalo bien. Ese dinero también es nuestro. Esa última frase, gritada por Carlos, fue la confirmación final de todo lo que yo sabía. ¿También es suyo?, pregunté con calma. ¿Por qué? Porque son mi familia. Sí, gritó mamá. ¿Somos tu familia? No, dije. Firmando los documentos. La familia no abandona. La familia no humilla. La familia no aparece solo cuando hay dinero de por medio. ¿Estás loco?, gritó papá.
Vas a regalar 55 millones de euros. No los estoy regalando. Los estoy invirtiendo en mi paz mental. Firmé el último documento y me volví hacia ellos, pero no se preocupen. Les voy a dar algo mucho más valioso que el dinero. Les voy a dar la verdad. Saqué mi teléfono y mostré la pantalla. He estado grabando todas nuestras conversaciones de estas 2 semanas. Cada súplica, cada promesa, cada te amamos, que han dicho. Y saben que tienen en común todas. Que mencionan el dinero en algún momento. Sus rostros se pusieron blancos. Voy a publicar todo esto. Voy a contar nuestra historia completa. Porque hay miles de personas ahí afuera que están viviendo lo mismo que yo viví, familias que solo los quieren cuando les conviene, Patrick. No hagas eso, suplicó mamá. Piensa en nosotros. ¿Pensar en ustedes? Me reí. ¿Cómo ustedes pensaron en mí durante 3 años? Nos vas a destruir, murmuró Carlos. La gente va a saber lo que hicimos, exacto. Van a saber exactamente quiénes son ustedes. Me dirigí hacia la puerta, pero antes de salir, me volví una última vez. ¿Saben qué es lo más irónico de todo esto? Que si hubieran venido a mí hace 3 años cuando no tenía nada. Cuando estaba solo y asustado, cuando realmente necesitaba una familia. Si hubieran venido entonces, les habría dado hasta el último euro de esta herencia. Podemos volver el tiempo atrás, gritó Carlos. No, no pueden. Porque el tiempo no se devuelve. Y la confianza no se repara, pero antes de irme, tenía una última revelación. Y una cosa más. La abuela Esperanza me dejó otra carta. Una que debía abrir solo si ustedes demostraban ser exactamente lo que ella pensaba que eran. Saqué otro sobre de mi bolsillo. Dice, Patrick, si estás leyendo esta carta, significa que tu familia actuó exactamente como esperaba. Quiero que sepas que cambié mi testamento 6 meses antes de morir. Originalmente, había dejado algo para cada uno de ellos. Pero después de ver cómo te trataron cuando perdiste tu trabajo, decidí que tú eras el único que merecía mi fortuna. No te sientas culpable por proteger lo que es tuyo. Mamá comenzó a llorar histéricamente. Ella sabía, continuó leyendo. Ella sabía exactamente lo que harían cuando se enteraran del dinero. Por eso me pidió que esperara 48 horas antes de poder acceder a la herencia. Quería que yo viera sus verdaderos rostros. Cerré la carta y los miré por última vez, incluso muerta. La abuela siguió protegiéndome de ustedes. Salí de esa oficina siendo oficialmente pobre otra vez, pero sintiéndome más rico que nunca. Esa noche publiqué nuestra historia en redes sociales. Se volvió viral en horas. Miles de personas compartieron experiencias similares. Personas que habían sido abandonadas por sus familias, que habían sido menospreciadas, que habían sido tratadas como ciudadanos de segunda clase hasta que algo cambió. Los comentarios llegaban por Miles. Hiciste lo correcto. Eres mi héroe. Ojalá tuviera tu valor. Tu abuela estaría orgullosa. Pero había un comentario que me llegó al corazón. Era de una chica llamada Sofía. Mi familia me echó de casa cuando salí del closet. Llevaba 2 años sin hablar con ellos, pero cuando me gradué de la universidad con honores, de repente todos querían reconciliarse. Tu historia me dio el valor para decir no. Gracias por mostrarme que está bien elegir nuestro propio camino. Esa noche, por primera vez en años, dormí en paz. Pero la historia no terminó ahí. Al día siguiente comenzaron a llegar llamadas de periodistas. Mi historia había tocado una fibra muy sensible en la sociedad. Las donaciones que hice se multiplicaron por 10 gracias a personas que, inspiradas por la historia, también donaron. Una semana después, recibí una llamada inesperada. Era de un programa de televisión nacional. Señor Mendoza, queremos contar su historia. Hay miles de personas que se sienten identificadas. Acepté. Y cuando salió al aire, el impacto fue aún mayor. Recibí cartas de todo el país. Personas que habían vivido situaciones similares, que habían encontrado el valor para poner límites con sus familias tóxicas. 3 meses después,
Recibí una última llamada de Carlos. Patrick, mamá está enferma. Está preguntando por ti. ¿Está realmente enferma o necesitan dinero para algo? Patrick, por favor, no seas así. Carlos, respóndeme honestamente si yo fuera a verla. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que me preguntaran si no he reconsiderado lo del dinero? El silencio fue suficiente respuesta. Dale a mamá que la amo. ¿Pero qué? Mi amor no está en venta. Nunca estuvo en venta. ¿Y si realmente se muere? Preguntó con voz quebrada. Entonces moriré sabiendo que la última conversación que tuvimos fue sobre dinero. Y eso no es culpa mía, Carlos. Es culpa de ustedes. Colgué y bloqueé el número. 6 meses después, supe por Lucia que mamá no estaba enferma. Era otro intento de manipulación. Hoy, un año después. Vivo en un apartamento pequeño, pero que es mío. Trabajo en una empresa de contabilidad donde me valoran. Tengo amigos que me buscan porque disfrutan mi compañía, no porque necesiten. Algo de mí. He estado saliendo con Ana, una psicóloga que entiende mi historia porque ella también tuvo que alejarse de una familia tóxica. Tenemos planes de mudarnos juntos. La fundación que creé con el dinero de la herencia ya ha ayudado a más de 200 jóvenes que fueron rechazados por sus familias. Cada carta de agradecimiento que recibo me confirma que tomé la decisión correcta. Me arrepiento de haber renunciado a 55 millones de euros. Nunca. Porque aprendí que hay cosas que no se pueden comprar: la dignidad, el respeto propio. Y la paz de saber que las personas que te rodean te aman por quien eres, no por lo que tienes. Mi abuela Esperanza me enseñó la lección más valiosa de mi vida. El dinero revela el verdadero carácter de las personas, y a veces esa revelación es lo más caro que puedes pagar. Pero también me enseñó que el verdadero valor no está en lo que tienes, sino en la fortaleza para proteger tu propia alma de quienes quieren destruirla. A veces, para sanar, hay que cerrar puertas aunque te duela. Y cuando lo haces, prepárate para todas las llamadas perdidas que llegarán después. ¿Alguna vez sentiste que diste todo y aún así te trataron como un estorbo? Comenta tu historia abajo, suscríbete y comparte este video con alguien que necesita escucharlo.